Exactamente las 8:43 de la noche. Bueno, hoy ya tengo mi invitado en mis pantallas. Voy a presentarlos para que después tengan el agrado de conocerlo. Oye, de verdad que estoy súper complacida de presentar a un caballero. Su vida y trayectoria me parece súper interesante. Es una de esas personas que a veces te da un poco, son tan cultas que te da un poquito de nervios, primero por lo que le puedes preguntar, incluso por lo que te puede responder, ¿no? A veces quedamos así, como decimos en mi país, como que, profesor, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque de verdad que son mucha información que tienen en su mente y tienen muchísimos temas de qué hablar. Él tiene una profesión que, bueno, que anhelan mucho, pero que logran pocos. Pues debes de tener muchísima pasión por este arte, como lo es la literatura, para saber por dónde empezar a escribir. Diría yo que quizás se le puede llamar que tiene un talento innato. Su nombre es Telman Luis Urgelles Roncayolo, pero mucho más conocido como Luis Roncayolo. De hecho, así le gusta firmar. Viene de una familia súper talentosa, pues su madre y su padre ambos son cineastas de nacionalidad venezolana. Luis estudió ciencias políticas en la UCB, la Universidad Central de Venezuela, y realizó una maestría en teoría política en la Universidad de Nueva York. Luego, tras culminar esta maestría, decide mudarse a la Ciudad de México, donde reside desde ese entonces. Ha publicado cuentos, poemas y ensayos en dos portales, Where Magazine en México y Viceversa Magazine en Nueva York. Como si toda esta historia realmente fuese poco, sus escrituras, cuentos y poemas han sido seleccionados en diferentes concursos. Hoy nos contará más de su vida, su trayectoria y de la publicación de su próximo libro. Bueno, bienvenido Luis Roncayolo, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Hola Roselín, ¿qué tal? Buenas noches. Todo muy bien. ¿Y allá cómo están en Miami? Bien, bien, bueno, un poquito aquí calor, pero mañana llega un huracán, así que un poquito contradictorio, pero es la realidad. Justo a tiempo la entrevista entonces. Sí, 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 así es. Bueno, Luis, realmente, bueno, muchísimas gracias de verdad por aceptar mi entrevista, por estar en esta visita de manera virtual. Tienes muchas cosas que contarnos. Creo que debo pedirle incluso a producción que me regale un poquito de tiempo adicionales contigo. Así que vamos a ver si me lo conceden, ¿no? Primeramente, quiero saber cuándo y por qué decides que quieres firmar o hacerte conocer como Luis Roncayolo. Bueno, hace como más o menos unos 5 años yo estaba en este debate sobre cómo firmar mis obras, ¿no? Porque Ok. pues en Venezuela mi papá, Telman Urgelles, tiene mucho renombre, mucha gente del mundo de la cultura lo conoce, y yo tengo el mismo nombre, entonces estaba pensando, dándole vueltas a mi cabeza, cómo identificarme. Ok. Y aquí en México tuve la costumbre de utilizar mi segundo nombre, mis trabajos en general, Luis. Pero Luis Urgelles, Luis Roncayolo, Luis Urgelles, Luis Roncayolo, estuve peloteándolo en mi cabeza por varios meses hasta que dije, me gusta Luis Roncayolo, ¿no? Es una decisión de carácter estético, artística, no hay realmente ningún misterio detrás de eso. Simplemente fue la preferencia la conclusión a la que llegué al final, ¿no? Hubo un debate ahí en la familia, pero bueno, realmente todo el mundo lo entendió, Claro, gracias a Dios. claro, imagínate. Ok, para contarles un poco a mi audiencia, yo tuve la oportunidad de entrevistar al padre de Luis, el gran maestro Telma Urgelles, con que de hecho realicé uno de mis cursos de guión. Y esa entrevista, bueno, pueden encontrarla en el canal de YouTube. Luis, ¿crees que tu amor realmente por la escritura viene influenciada por la niñez al lado de estas dos personalidades, como lo son tu madre y tu padre? Eh, pues sí, indudablemente, ¿no? Yo eventualmente me di cuenta que no era normal estar en una familia de artistas, ¿no? Claro. Ellos desde el principio siempre me educaron bueno, obviamente con el cine, pero también me compraban libros, también me trataron de estimular por un tiempo la vocación de la pintura, la cual estuve un tiempo en la niñez metido en eso, pero al final pues decidí por otro camino, pero sin duda alguna haber crecido en un ambiente de intelectualidad y de arte
pues te motiva, te estimula y ya de por sí, si yo traía una inclinación innata, no sé, la verdad, no sé cuál es la teoría correcta, Sí, pero sin duda alguna eso ayudó muchísimo a que yo me entusiasmara y pues tomara esa decisión. Ya yo de niño tenía esa inclinación, ¿no? O sea, claro. yo dibujaba mucho, desde mis 3 4 años dibujaba caricaturas, monstruos y personajes y cosas por el estilo. Y yo ahorita, precisamente que estaba pensando para esta entrevista, ¿no? Sí, Eh, acabo de caer en cuenta que realmente yo dibujaba porque era mi manera de expresar las historias que imaginaba en mi cabeza, ¿no? claro. Entonces, claro, mis papás pensaron, él se va a ir por la pintura, ¿no? Porque dibuja, Claro, pero no era porque yo tenía un talento a la pintura, era porque tenía un talento narrativo, solo que no sabía leer y escribir, y tenía 3 claro. 4 años, ¿no? Entonces dibujaba personajes y les inventaba historias, y esa era mi primera manera de expresar, pues, Claro. que yo tenía una historia en la cabeza que contar y la plasmaba ahí en dibujos, ¿no? Y luego, ahí entre los compañeritos de clase siempre había como una suerte de, oh, wow, ¿qué estás dibujando tú ahorita, Sí, no? Y yo les decía, ah, bueno, este es fulano, este es mengano, este es el monstruo, etcétera, ¿no? Y este es el combate, ¿no? Realmente cumplía una función narrativa. Y bueno, o sea, si lo ves desde la perspectiva de la evolución de la civilización humana, pues las primeras historias se pintaron en cavernas, ¿no? claro. Y nosotros vemos a esos cazadores y esos búfalos y todos esos animales nos cuentan una historia. Y seguramente había un narrador que en esas cuevas contaba la historia de esas pinturas. Yo creo que de alguna manera de niño, en mi evolución pues mental, algo similar pues operó. Y seguramente opera así en todos los escritores o todos los artistas, ¿no? Claro, claro. Y quizás piensas, si tus padres, tu mamá, de repente como madre, a veces guardamos esos dibujos de nuestros hijos, ¿conserva alguno de esos dibujos de los primeros que hiciste? Todos esos dibujos están en algún lado. Yo estoy Sí, seguro que mi mamá los atesora como todas las claro, mamás atesoran las cosas de los hijos, pues, ¿no? Ella me ha comentado un poco de eso y a veces me recuerda cosas que yo no me acuerdo, claro, ¿no? Que, cuando pintaste tal cosa y tal cosa, ¿no? Como cuando escribiste tu nombre al revés y literalmente me claro, sí, concentré normal. y escribí. Sí, por ahí deben estar seguramente. Luis, ¿y recuerdas, por ejemplo, que fue lo primero que escribiste? Pero de eso que escribiste que dijiste, wow, esto es lo que quiero hacer ya, obviamente como me dices, después que empezaste a dibujar, empezaste a escribir. Lo primero, algún cuento, algo que hayas escrito, lo primero que recuerdes. Bueno, en una de esas, en la primaria o algo así, alguna maestra nos mandó como asignación que escribiéramos alguna historia, ¿no? Y yo me acuerdo que fue una de mis asignaciones favoritas, todavía la recuerdo hoy en Claro, día. A mí, yo no era el mejor estudiante del mundo, la verdad no me interesaba mucho lo que dijeran los maestros, me interesaba más lo que estaba pasando en mi mente y esa asignación en particular, como en un par de oportunidades sucedió que me tocó escribir algo, a todos nos tocó escribir algo y coincidentemente la maestra decidía leer el mío. Obviamente para mí representaba una enorme presión social, ¿no? Que todos claro, estaban viendo de que era mi cuento el que estaba siendo leído, pero ya de alguna manera yo creo que el motivo por el cual las maestras tomaban esa decisión era porque veían en mi cuento algo diferente, ¿no? Algo un claro. poco más alocado, una imaginación un poco más, no sé, viva o Interesante, algo claro. así. Sí, y en ese tema en particular yo resaltaba, pues, ok, no resaltaba en matemáticas, no resaltaba en inglés, pero resaltaba en escritura, ¿no? Era de alguna forma mi manera de expresión favorita, ¿no? Claro, Después, en el bachillerato, que aquí en México llaman preparatoria, eh, un maestro así a dedo, un dedazo, decidió que yo iba a escribir una adaptación de Hamlet, imagínate, ¿no? Dios. Iba a una obra de teatro que íbamos a representar en la escuela y la verdad me lo tomé con muchísimo rigor. Estuve todo el fin de semana escribiendo una versión, una comedia Claro, de, de una adaptación de Hamlet en forma de comedia. Y la verdad la representamos en otras escuelas y tal,
seguramente el profesor se quedó al final con esa obra, pero bueno, no Sí. importa, ¿no? A lo mejor ya la hizo, ya la vendió y todo y tú ni te has enterado. Exacto, a lo mejor no me importa, la verdad me parece fantástico, ¿no? No, Claro, no es como que yo vaya a atesorar mi obra así. claro. Bueno, ayer yo hablé con Luis, como siempre le comento a mi audiencia, bueno, entre presentarnos y todo esto, se nos fueron como 40 minutos. Y de hecho te comenté, bueno, que me gusta escuchar personas como tú porque pienso que podemos aprender mucho, me puedo nutrir mucho de todos los conocimientos que tú tienes y de hecho te dije, puedo pasar horas escuchándote, pero en ese momento no tenía el tiempo para hacerlo. Me diste una respuesta, Luis, que me pareció súper interesante y me encantaría que la compartieras ahora. Me dijiste, por supuesto, que tenías una pasión por la escritura, que realmente pero que realmente lo haces como por hobby, porque lo disfrutas, no porque estás esperando vivir para ello. Y que de hecho, bueno, complementas tu vida con un trabajo alterno. Cuéntame de esto, porque creo que es un tema bien interesante, sobre todo para los que nos convertimos en inmigrantes, donde tenemos un sueño, pero también tenemos biles que pagar. Háblame de esto, por favor. Sí, exacto. Bueno, más que como un hobby, yo lo describiría como un estilo de vida, ¿no? Porque un hobby por lo general es algo que alguien hace para distraerse. Ujú. En cambio, un estilo de vida es una pasión que tú encarnas, que tú vives, y yo, pues, cuando llegué a México en el 2012, me reencontré con la lengua española. Ujú. Yo había vivido 2 años en Nueva York, y estaba muy metido en el tema anglosajón, en el tema americano, ahí. Y hubo algo ahí que no terminó de hacer clic para mí en Nueva York y empecé a buscar otras fronteras, ¿no? Y dije, bueno, Claro, conocí mucha gente de México, aterricé en México y me encantó México, ¿no? Me encantaron sus librerías, me encantaron sus libros, su historia, todo. Y empecé, pues yo, antes que escritor, soy lector, ¿no? Y claro, empecé a tragar libros sobre México, sobre la mitología, y en algún punto decidí, yo quiero ponerme a escribir, ¿no? claro. Ya había escrito algunas cosas en la universidad, pero ahí sí como hobby, y dije, no, ya no quiero que sea un hobby, vamos a empezar a hacerlo así en serio. Y recuerdo que escribí un primer cuento una tarde, me senté así como una máquina, porque a veces eso es como una máquina, ¿no? Que se Claro, conecta y se mete, y escribí una historia inspirada en la tesis de maestría que yo estaba haciendo, que era sobre la teoría política del Renacimiento en Italia, y yo escribí una historia de un condottiero en una ciudad ficticia italiana. Pues todo es ficción, pero es un poco como cuando lo terminé, ¿sabes? sí, ¡Wow! Y lo empecé a mostrar y resulta que la gente pues le gustó, dijo, wow, qué interesante esto, ¿no? claro, Y claro, a medida que me lo fui tomando más en serio, también empecé a considerar, o sea, no pensé en hacer de esto el, el método de ganarme la vida, porque los claro, escritores casi no se ganan la vida, pues es muy difícil, pues la tienes que pegar y tal, sí, y eso uno nunca sabe si va a pasar, ojalá pase, pero podría no pasar. claro, Entonces, claro, yo lo que hice fue separar mi vida profesional de mi vocación artística. claro, Yo me dije a mí mismo, no, bueno, yo me voy a encontrar un trabajo, actualmente soy relacionista público y pues me va bien, me gusta, y en mi tiempo libre me dedico a escribir y a escribir y a escribir, ¿no? Y a leer, por supuesto, claro. que es muy importante leer para saber de qué escribir. Y ahí entonces de alguna forma para mí escribir es una pasión que hago porque me gusta, no porque tenga que vivir de ella. Eso me da mucha libertad, Claro, porque entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tuviera que vivir de mi escritura, entonces yo tengo que escribir pensando que tengo que vender, a juro, ujú, porque yo no tengo esa preocupación. Yo escribo lo que a mí me gusta, como me place, a la velocidad que me provoca, porque sé que no voy a pagar la renta con eso, por lo menos no ahorita, ¿no? Y entonces yo creo que para mí eso fue, yo tomé esa decisión relativamente pronto, porque quería tener total libertad creativa. Y eso de alguna manera, separar mi vida profesional de mi vocación artística me lo ha permitido, ¿no? Entonces por eso yo digo que es un estilo de vida. claro, claro. ¿Qué hago yo? Bueno, yo veo las series con mi esposa y salgo, voy a los museos y luego me siento y escribo, y escribo y escribo. ¿Por qué? Porque me Sin gusta, ¿no? presión, por supuesto, sin presión alguna. Como dices, si en algún momento pega algo, bueno, que de hecho vas a publicar uno de tus libros y ya me vas a hablar de eso.
Perfecto, pero exacto, pienso que hay, y lo que hablábamos ayer incluso, luego se convierte en frustración, ¿no? Cuando no logras que ese libro que duraste tanto tiempo escribiendo no se vendió o no se vendió como esperabas, no te dio los ingresos que esperabas, ya ahí empieza la frustración y los sueños se tienen que guardar en una gaveta, entonces para entonces empezar a buscar cómo producir en algo alternativo. Entonces lo que estás haciendo me parece espectacular. Sí, exacto. Imagínate, ¿no? Tengo que pagar la renta y por ende tengo que terminar la novela. No me lo puedo imaginar. O sea, una Sí, pesadilla. claro, Una pesadilla. Entonces yo no quiero convertir mi arte en trabajo. claro, No, o sea, no quiero que sea mi trabajo, pues, ¿no? Porque el trabajo es ir a verle la cara al jefe y ganar el sueldo, etcétera, ¿no? Entonces, a muchos artistas les pasa, ¿no? Que quieren vivir de su arte y, bueno, algunos lo logran, sí, muchos no lo logran y entonces viene como una época muy, como un estilo de vida muy duro, claro, ¿no? Muy duro de, wow, no la pegué, mis cuadros no están vendiendo, o no aceptan mis proyectos de guión, ujú, y toda aquella preocupación, y de alguna manera yo no quiero entrar en esas presiones, ¿no? claro, Siento que escribo con completa libertad, pues, en ese sentido. claro, completamente. Bueno, de verdad que es espectacular eso que estás haciendo. Luis, leí una de tus escrituras, especialmente La Barca de Huida. Y leí que fue seleccionada en el concurso del Wing Book Times, Latidos del Exilio Venezolano. Cuéntame de esto, sé que va a estar publicado muy pronto. Háblame de esto, por favor. Sí, el año pasado The Wingwood Times sacó esta convocatoria a escritores venezolanos que estuvieran fuera de Venezuela y que narraran muy brevemente, realmente estamos hablando de 2 páginas y media, Ujú, eh, que contaran una historia, ¿no? sobre el exilio venezolano. Y yo venía, era justo, salió justo en la época en que empezaron a surgir las noticias de los venezolanos que se iban a pie, exacto, wow. que literalmente caminaban de la frontera a Colombia y luego caminaban por Colombia, y esa noticia pegó mucho aquí en México. Mm, Y hubo reporteros que se fueron a Colombia y que entrevistaron a venezolanos que iban caminando por la carretera, ¿no? Y hubo historias muy conmovedoras y algunas trágicas, algunas tristes. Eso a mí me impactó mucho. claro, sí. Y cuando salió la convocatoria yo dije, yo quiero contar una historia de alguien que se está yendo caminando, y es justamente, son 2 páginas y media, el personaje cruza la frontera a Colombia y tiene como una suerte de delirio mientras está pasando por el páramo de Berlín, que es una zona montañosa de Colombia muy complicada porque pega muchísimo frío en la noche y Wow, la gente se puede morir en la carretera, ¿no? claro. Entonces, pues la historia de alguien que se encuentra en esa situación, pues, ¿no? Ujú. El libro se llama Latidos del Exilio Venezolano, son muchos cuentos, y ahí se puede encontrar el mío, ¿no? La Barca de Huida, específicamente en la página 75 si lo quieren buscar. Ok, perfecto. Bueno, también estuve revisando tus redes sociales porque, bueno, ya no tenemos lamentablemente vida privada. Por ahí he visto que compartes muchos de los libros que lees, incluso das una breve reseña, una conclusión básicamente de estos libros que compartes. Veo que te gustan los libros algo complejos, ¿no? Creo que no es lo que muchas personas están acostumbradas a esperar de un escritor. Siempre esperan cosas románticas, este tipo de cosas más fresas si se quiere. ¿Cuál es este tipo de libros que más inspiran a Luis Roncayolo? Cuéntame. Bueno, fíjate, yo bueno, mi periodo universitario siempre me gustaron los temas de historia y filosofía y Ok. mitología, la mitología desde niño. Y mis cuentos están inspirados en buena medida en literatura histórica y literatura fantástica. Ok. Entonces, claro, yo lo que hago es que cuando me interesa un tema, por ejemplo, cuando llegué a México me resultó muy atractiva la mitología azteca y me metí a leer libros sobre eso. Y evidentemente, pues me empezaron a surgir ideas. Yo dije, wow, Ujú. mira esto, mira lo otro. Porque lo que sucede en mi proceso creativo es que estoy leyendo algo
Claro, Estoy leyendo algo muy concreto y de pronto hay alguna anécdota, alguna leyenda o algún personaje que me dispara la imaginación. Entonces yo agarro a ese personaje, dejo el libro y empiezo a imaginar. Entonces digo, tengo una historia, me siento y escribo. claro, De alguna manera así funciona mi proceso creativo. Y también porque, bueno, yo digo, todo escritor que quiera, más o menos, que quiera ser tomado en serio, tiene que tener un maestro. sí, Tiene que tener a alguien, algún escritor que admire por encima de todos y diga, este es mi maestro, yo quiero aproximarme a la literatura a través de esta claro, voz, ¿no? exacto. Es la manera más, porque claro, hay clásicos y uno como escritor no puede ignorar los clásicos. En mi caso fue Borges, Ok, porque me encantan sus cuentos de fantasía, me encanta el estilo como escribe. Y claro, al principio, en los primeros cuentos, siempre hay un tema un poco de imitación, porque claro, uno está siguiendo los pasos del maestro. Y claro, eventualmente uno escribe y escribe y escribe y escribe y va independizándose y encontrando su propia voz. Y te vas dando cuenta que hay un punto en el que ya eres libre. claro, Pero yo creo que sí es importante empezar como maestro. Claro, hay algunos que les va a gustar García Márquez, otros les va a gustar Vargas Llosa, que si William Faulkner o Hemingway. Y a mí me apasionó de entrada la aventura, la fantasía, la historia y la filosofía, vamos a ponerlo así. Entonces ok, yo meto todo eso en mis cuentos, ¿no? Porque me encanta leerlo y porque cuando yo me imagino una historia, mis personajes siempre son o sabios, o viajeros, o aventureros, ¿no? A mí, hasta hace poco, llegué a la conclusión de que mi novela favorita era Moby Dick, de Melville, ¿no? ok, A mucha gente esto le sorprende, pero a mí Moby Dick me movió el piso. Estos personajes, este estilo de narrar esta pertenencia, esta aventura, un monstruo, y los personajes estrafalarios, ¿no? claro, A mí eso me apasiona muchísimo, ¿no? Actualmente estoy releyendo El Señor de los Anillos, y pues estoy enamorado. Digo, sí, wow, ¿cómo puede esta imaginación abarcar tanto, ¿no? claro, Tolkien es, sin duda alguna, uno de mis autores favoritos, ¿no? Y claro, Borges hace algo parecido a Melville y algo parecido a Tolkien, pero en cuento, ok, o sea, breve. claro, Entonces tú tienes El Señor de los Anillos, un libro inmenso, tienes Moby sí, Dick, un libro inmenso, pero Borges, todo ese universo de cosas fabulosas en un cuento de 10 páginas, increíble, increíble. Entonces claro, yo de alguna manera conecté mucho con él y dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y pues sí, yo a todo escritor novel que quiera empezar, yo le digo primero leer, leer y leer y leer, luego descubrir qué es lo que más le gusta y entonces tomar uno o dos maestros, ¿no? claro, Yo digo Melville, Tolkien, Borges, Joseph Conrad, por ejemplo, la novela de Nostromo, que es una novela de aventura increíble donde Joseph Conrad imagina un país ficticio en Latinoamérica y una revolución, toda una ficción. wow, Me parece, a mí me sorprendió mucho. súper Y yo creo que interesante, por ahí, sí, sí, que ayer no, estábamos hablando de Salman Rushdie, el escritor de la India, que escribe unas historias, bueno, increíbles, ¿no? De una imaginación desbordante. Yo me encuentro en ese canal. ok, La literatura latinoamericana está muy influida por el boom, a través del boom, por García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, que son más escritores políticos, que hablan de la cuestión social y la cuestión política, porque ellos, claro, eran comunistas de jóvenes, entonces, claro, de viejos siguieron de alguna forma recreando esos temas, ¿no? claro, Yo soy muy diferente a eso, estoy más como por el lado de la fantasía y la aventura. ok, perfecto, bueno, súper interesante. Tienes que leer muchísimo, he visto esos libros que publicas súper gruesos, oh my god. Pero bueno, lo disfrutas muchísimo y Sí, eso es lo más importante. Luis, tengo poco sí. tiempo, lamentablemente, pero quiero que nos hables y nos cuentes rápidamente del libro que estás por publicar, que bueno, me contaste que se ha retrasado, se retrasó un poco por el tema pandemia. ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde podemos adquirirlo? ¿Cuándo va a ser la fecha de publicación? Mira, el libro se llama Las cuatro esquinas del tiempo. Está publicado por la editorial Nueva Luz 21, una editorial colombiana que busca publicar a escritores nuevos.
En ese sentido, pues es una gran tarea, ¿no? La que ellas están haciendo para nosotros. Y va a salir por Amazon, pues por todo lo que está pasando, lamentablemente no va a estar todavía en librerías. Entonces, en cuestión de días, yo ahí en mi Instagram voy a estar publicando Ok, cuando salga ya, pero el lunes o el martes ya va a estar saliendo a la venta para que lo compren y lo reciban por correo. Las cuatro esquinas del tiempo. Para brevemente contarte, son 14 cuentos de wow, cuatro culturas distintas, ¿no? Los indígenas precolombinos, los grecorromanos, los vikingos y los árabes, wow. y metiéndome en el universo de sus cosmovisiones y sus mayas y sus dioses y sus creencias. Es un poco, de nuevo, transportar al lector a un universo que no conoce o que Claro. conoce y ponerlo a viajar en ese universo, ¿no? Ese es un poco la idea. Varios de esos cuentos ya han salido en Viceversa Magazine, en We Are Magazine, y hay otros que no han salido, que son totalmente nuevos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo Claro lo que sí, recibe el bueno, público. sabemos que te va a ir súper bien, sé que va a estar súper interesante, bueno, te voy a estar súper pendiente para publicarlo por nuestras plataformas y dar igual la información ya cuando esté publicado y todo esto. Gracias Luis, de verdad, por toda esta sabiduría que compartiste con nosotros. Me encantaría Gracias a ti, continuar, pero Rosalind. el tiempo es corto, lo lamento bastante. Así que muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y compartir, bueno, todo tu trayectoria y todas las cosas positivas que puedes aportar al mundo. Muchas gracias a ti, Rosalind, por la invitación. De verdad, honrado de estar en tu Gracias a programa. ti. Cuídate mucho, un abrazo. Bueno, cuídense por allá por México. Buenas noches. Igualmente, bye bye. 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 Bueno, y así culminamos la entrevista como invitado de hoy. Luis Roncayolo, poeta, escritor. De verdad que los invito a que vayan a sus redes sociales. Está creo que como Roncayolo Luis, no se lo pregunté lamentablemente, pero está como Roncayolo Luis me parece. De todas formas yo lo voy a compartir por nuestras plataformas, voy a compartir sus redes sociales para que lo empiecen a seguir y vean de todas estas historias que comparte Luis, todas estas anécdotas y sobre todo él hace algo súper interesante que es que después que lee un libro lo recomienda y da un breve resumen de por qué le gustó, cómo le pareció y de verdad que me parece súper interesante. Personas como Luis que están aportando cosas positivas al mundo y eso me llena de muchísima emoción porque adicional a que es venezolano, es una persona que estudia, que cada día se nutre más de conocimiento y lo más interesante es que lo comparte con el mundo, que lo comparte con su público, con las personas que lo siguen y sé que estos libros y este libro que va a publicar muy prontico, va a estar cargado de mucha información interesante.